Muy buenas, soy Pablo Larguía, fundador de Boomerang, Red Innova y Sensei Node. Estamos hoy comenzando con nuestro primer Sensei Talks, un podcast que hacemos desde el corazón para extraer la mejor experiencia y conocimiento de nuestros entrevistados, un ciclo de entrevistas y diálogo con emprendedores y gente que crea, gente que sueña, y gente que trae nuevas ideas a la mesa. Entonces este podcast lo hacemos con mucho cariño para que justamente despertar nuevas ideas en las que los escuchan, despertar la creatividad y conectar quizás con nuevos mundos a los cuales nos van a llevar nuestros entrevistados. Hacemos este podcast junto a Nieves Sugarbuller. Nieves, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Hola, Santi, también nuestro primer invitado. La verdad que es un placer estar con ustedes y empezar este ciclo de conversaciones con los emprendedores o senseis latinoamericanos y del mundo para poder aprender de sus experiencias. Así que nuestro primer invitado es un invitado de lujo, Santi Siri, que es uno de los más apasionados y vanguardistas ciberactivistas del mundo. Santi, ¿querés empezar por presentarte y contar tu historia? Te puedo presentar y Santi, con algún dato no googleable. Con algún dato no googleable. Algo completamente nuevo. O algo que sucedió anoche. A ver, ¿qué no está en Google hoy en día, no? Que se pueda contar, además. Soy un joven argentino, creo que joven todavía, 38 años, que se dedica a la tecnología hace 25 más o menos. Me gusta mucho programar. Arranqué con BASIC en la primaria, en mi colegio, y a partir de ahí fue como encontrar en las computadoras una herramienta fascinante para expandir la cabeza, para pensar proyectos, hacer juegos al principio y hoy más ligado a hacer monedas y sistemas económicos, pero siempre muy convencido del poder que tiene la tecnología para transformar nuestra sociedad. ¿Y qué te puedo contar? O sea, he vivido muchas cosas en estos años. Dato no googleable, soy un gran número 9 que colgó los botines a los 13 años, pero que hubiese tenido un gran potencial para poder jugar al fútbol. No me tomen la palabra con lo que digo. Ya se acerca el Mundial de Qatar. Muy bien. Sí, ya se acerca. Así es. Y Santi, contanos un poco, si te parece, en qué proyectos estás ahora mismo involucrado. ¿Cuáles son los que más te apasionan? Bueno, hace un poco más de un año, lanzamos Proof of Humanity y el UBI, que es un proyecto que tiene aristas muy interesantes para plantearse, bueno, qué son los derechos humanos en Internet, cómo podemos distinguir entre un robot y una máquina, un robot y un ser humano, mejor dicho, cuando interactuamos en las redes sociales, y el ingreso básico universal como principio para poder generar una criptomoneda que no sea solamente una donde se benefician tal vez los especuladores o los fundadores de un proyecto, sino que sea un proyecto donde se pueda beneficiar toda la sociedad al mismo tiempo, al mismo ritmo. Y la verdad que en este año y monedas que lanzamos este proyecto fue muy satisfactorio todo lo que ha ido ocurriendo. Quizás la frutilla del postre fue la visita de Vitalik a Buenos Aires, conociendo la realidad de nuestra ciudad, pero también la ebulliciente escena cripto que hay en Argentina. Y me parece que, bueno, eso es algo donde hoy trabajo en otros proyectos también, pero siempre con eso como centro de gravitación. Entre esos otros proyectos hay uno muy interesante que es un proyecto de metaverso que estamos armando con un famoso arquitecto danés que se llama Bjarke Ingels, que aspira a tratar de construir un metaverso que esté expresado sobre el planeta Tierra, donde podemos fusionar realidad física con realidad aumentada, o mixed reality, como lo están diciendo ahora las compañías de Silicon Valley, que creo que es algo que tiene un potencial muy grande porque es empezar a ensayar computación fuera de la pantalla, computación física que conviva coexista con nuestra vida cotidiana, y además viniendo de Bjarke con un enfoque muy orientado a que nos ayuda a abrir la cabeza para entender los desafíos climáticos, los desafíos globales, planetarios que vamos a afrontar en las próximas décadas,
Y la verdad que eso es un proyecto que me tiene muy motivado, muy entusiasmado. Todavía no hay mucho públicamente, esto sí que es realmente no googleable porque hay poca información en internet al respecto, pero es un proyecto que obviamente también va a usar UBI, va a usar algunas de las cosas de Proof of Humanity, y a Red, que quiere decir Terra escrito al revés. Me parece que va a ser una muy buena confluencia de gente que viene de la arquitectura, gente que viene de cripto, gente que viene de diferentes comunidades que están tratando de reimaginar los sistemas con estas nuevas posibilidades que contamos hoy en día. ¿Cómo surgió la Buenísimo. idea del proyecto con Bjarke Engels? Dale, dale, dale. Fue un llamado para mí de alguien que aprecio mucho, que es Antonio de la Rúa, Argentina, un personaje muy conocido, tal vez por haber sido el hijo de un presidente, luego fue el manager de una cantante muy, muy conocida, pero en los últimos años Antonio hizo un proyecto hotelero muy importante junto con Bjarke. Yo no dimensionaba, debo decir, admitir que no soy un experto en arquitectura. Cuando Antonio me contó quién era Bjarke, me tuvo que explicar un poco. Después sentí vergüenza porque dimensioné quién era el personaje en cuestión. En la serie We Crashed, que hablan de la historia de WeWork, aparece un personaje actuando de Bjarke como el gran arquitecto que viene a diseñar las oficinas de WeWork. Y Bjarke es alguien que desde hace un tiempo viene proyectando esta idea de Master Planet, que es mi definición de eso es cómo imaginar o cómo resolver los problemas de abastecimiento energético que tiene el planeta si no tuviéramos las fricciones geopolíticas que sabemos que existen hoy en día. Entonces él se imagina cuánta tierra le correspondería a cada humano vivo, se imagina, bueno, cuánto de esa tierra es tierra productiva, cuánto de eso equivale al océano, cuánto de eso es tierra urbana, y tratar de sacar en función de eso cuánta energía genera cada humano, y a partir de ahí determinar con energía solar y energía eólica, en las zonas donde hay viento y en las zonas donde hay sol, cómo poder organizar la grilla para poder abastecer al planeta entero sin las distorsiones que hoy sabemos que existen, porque estamos en un mundo de estados nacionales y de fricciones geopolíticas. Es un proyecto apasionante. Bjarke hizo esta presentación en la UBA, en la Universidad de Arquitectura en Argentina hace poco, y es realmente una capacidad de pensar como arquitecto globalmente que me resultó fascinante. Y él, un poco lo que le dijo a Antonio en su momento fue, ¿por qué no hacemos un Pokémon Go de cambio climático? Ese era como el pitch. Y la verdad es que, bueno, Antonio me llama y me dice, bueno, me explica quién es Bjarke y me dice, quiero hacer un Pokémon Go de cambio climático. ¿Cómo se te ocurre que lo podemos hacer? Y hoy es una época extraña y fascinante porque cuando miramos la categoría metaversos, uno de los metaversos, el metaverso de código abierto más importante que hay a nivel mundial es un metaverso creado por argentinos que se llama Decentraland. Y la técnica de Decentraland, que a mí siempre me pareció exquisita como modelo de ejecución para construir algo tan ambicioso como un proyecto en 3D, multiplayer, online, que tiene un montón de requisitos técnicos que no son fáciles de hacer y menos aún de financiar, es el modelo de generar tierras como NFTs y licitar los derechos sobre esas tierras. Con Decentraland eso ha sido muy exitoso, construyendo un mundo de realidad virtual. Y lo que le propuso Antonio de Bjarke era, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero con un metaverso donde las tierras estén ancladas sobre regiones geográficas del planeta Tierra? O sea, agarrar el planeta y fraccionarlo en millones de hexágonos. ¿Por qué hexágonos? Porque encontramos una librería de Uber, de código abierto, afortunadamente, que resuelve este problema de cómo fraccionar el planeta entero en hexágonos. Un poco los hexágonos, de hecho, es como funcionan las celdas de celular y el routing de automóviles de Uber, evidentemente también. Y tenemos hexágonos de 30 metros cuadrados muy chiquitos hasta hexágonos más grandes que contienen a los hexágonos más pequeños para quienes quieran tener control sobre pedazos más grandes de tierra. Armamos un prototipo con eso a fines del año pasado, con un par de colegas que conocen de realidad aumentada, de cómo desarrollar esa pata tecnológica, y por otro lado con colegas que conocen cómo hacer contratos inteligentes.
Y el prototipo fue bastante satisfactorio, funcionó muy bien como interfaz, hicimos algunas pruebas con la testnet de Ethereum para poder probar cómo funcionarían los contratos inteligentes. Se lo presentamos a Bjarke en Buenos Aires en febrero de este año, y eso dio luz verde para ya terminar de transformar una experimentación más hacker, más prototípica, para empezar a convertirlo en una compañía. Y bueno, hoy estoy arrancando este proyecto. Probablemente esta sea la primera entrevista formal que cuento sobre esto. Y es apasionante y súper estimulante estar trabajando con un arquitecto como Bjarke. Qué bueno, yo de ahí rescato de lo que comentás, para los que nos están escuchando, tanto Ubi como este proyecto, he visto de cerca tuyo cómo vos es como que lanzás ideas a la comunidad o a las personas para que quizás se enganchen o se apasionen y son muy pro del trabajo colaborativo. Trabajás desde tu casa, no es que tenés una oficina donde van 20 personas, sino que es muy colaborativo en remoto, en el sentido de que yo lo he visto con Ubi, que cuando lanzaste me empezó a contactar muchísimos emprendedores pidiendo que lo contacte con vos, porque querían colaborar, querían mejorar el user interface de Ubi, tenían nuevas ideas para complementar Ubi. Entonces, eso es un poco que rescato, que sos como un creador es como que lanzás a una bola de nieve a rodar y se va agrandando y se va agrandando y se va sumando más gente. ¿Es así un poco como dimensionás vos los proyectos en los que te involucrás? Sí, eso es un poco como una elección de cómo quisiera poder vivir abiertamente. Hace tiempo que tiré la toalla de la propiedad intelectual como principio. Me parece que las ideas son un commodity, están en la cabeza de todos. Lo importante es la ejecución. Y creo que este modo de trabajo es uno de los milagros de la descentralización, porque es verdad, no tengo una oficina, en algún momento por ahí he alquilado algún WeWork o algo, pero siempre he trabajado con comunidades digitales, donde estamos conectados a través de Telegram o Discord o WhatsApp o Signal, en el trato cotidiano. Últimamente también incluso, obviamente, el Zoom y hasta las experiencias de Metaverse. Hace poco tuve una primera reunión de trabajo usando el Oculus Quest y fue como bastante impresionante el nivel de proximidad que sentís con respecto a tus colegas. Y creo que la descentralización genera este tipo de coordinación, donde no necesariamente necesitas ser una empresa con un equipo iluminado que logre ejecutar, sino que a mí me gusta mucho ese principio de release early, release often. Si vas a arrancar un proyecto, armá un prototipo, lanzalo, compartirlo con la comunidad, fíjate qué les parece bueno, qué les parece malo, tal vez aparece alguno que quiera ayudar, hacerlo como con el espíritu del código abierto, el software libre, donde podamos construir una comunidad no solamente a nivel usuario, sino también a nivel desarrolladores. Y con el UBI y Proof of Humanity eso salió demasiado bien, porque de repente la velocidad de innovación se paralelizó. Es decir, la innovación no dependía de nuestro equipo o de que nosotros sacáramos cosas al mercado, sino que todos los que tienen UBI de repente también son stakeholders del proyecto, sienten cierto grado de ownership con el proyecto, y al tener esa capacidad de poder tener el token o poder participar en la DAO o poder tener presencia dentro de la comunidad muy rápidamente a través de Telegram o los diferentes canales, hace que todos nos sintamos un poco dueños de esto y todos queramos contribuir a la causa de esto. Y a mí me sorprendió mucho en los primeros meses porque yo sentía la presión de, bueno, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Y de repente lo que empezó a ocurrir es que algún miembro de la comunidad aparecía con una idea y a veces hasta aparecía con la idea ya implementada, ya ejecutada. Y de repente la ansiedad que yo tenía por tratar de resolver o hacer algún proyecto determinado se mitigaba porque me daba cuenta que empezaba a estar rodeado de una comunidad que se coordina a través de todos estos canales digitales, que contribuye al proyecto porque tal vez algunos lo encuentran como una forma de aprendizaje, otros lo encuentran como una oportunidad profesional. Pero bueno, fue un proyecto que despegó realmente muy bien. La comunidad de Proof of Humanity es increíblemente solidaria además, porque
fundamentalmente creo que se dedica mucho a ayudar a los que son nuevos a Web3, a cripto, a poder hacer el proceso de Proof of Humanity, que no es fácil, sobre todo para los usuarios novatos. Y en esa solidaridad se fueron dando muchos proyectos, muchas ideas, bueno, a mí me han transformado más que nada en un facilitador, donde trato de conectar a la gente que está haciendo las diferentes cosas que veo que se pueda ayudar o retroalimentar entre sí. Y creo que eso es genuinamente una nueva forma de trabajo o de coordinación de capital y de ideas, que es posible gracias a la descentralización, gracias a que trabajamos con estos protocolos que nos permite mover el dinero por el mundo, no es un problema, y que además permite, al ser software, me parece que el trabajo remoto es mucho más fácil de medir y de seguir que tal vez con otro tipo de disciplinas donde por ahí sí es más importante estar en una oficina o en algún lugar físico. Santi, ahondando un poco en estos conceptos de comunidad, de trabajo colectivo, también formás parte de un proyecto que es la primera película en ser financiada a través de NFTs. Sí. Me encantaría que nos cuentes qué relevancia tiene esto como concepto de democratización, de poder financiar una película, no a través de los grandes estudios, sino a través de NFTs. ¿Qué significa eso? Y bueno, un poco cuál es tu papel en ese proyecto también. Ese es un proyectazo, que ahí mi rol es puramente técnico, aporté como el know-how técnico y la capacidad de desarrollar los contratos inteligentes, que ahí trabajó mucho Juanu, que es alguien que trabaja mucho conmigo, Juanu Maedo, le mando un saludo, trabaja mucho conmigo también con el UBI. Y The Infinite Machine es un libro escrito por una periodista chilena, Camila Russo, que trabajaba para Bloomberg, donde cubre los primeros años de Ethereum, cómo es la génesis de la historia de Ethereum, de la historia de Vitalik. Yo a Camila, de hecho, me la encontraba mucho en las conferencias de Ethereum por el mundo, porque estaba obviamente haciendo su research. Y cuando salió el libro, durante mucho tiempo era para mí, y sigue siéndolo, como cuando alguien me viene a preguntar, che, ¿qué puedo leer para entender qué es esto de Ethereum o qué está pasando con cripto? A casi todo el mundo les recomiendo The Infinite Machine, porque es un libro muy bien escrito, fácil de digerir y que explica muy bien los principios de la razón de ser de todo esto. De hecho, arranca el libro hablando de Argentina y la inflación y demás. Con el tiempo, aquí en España, conocí a Francisco Gordillo, que es quien se asoció con Camila para comprarle los derechos, o se asociaron los dos para poner los derechos del libro para hacer la película de Infinite Machine, que intuyo el instinto de Francisco habrá sido obviamente como The Social Network, que definió un poco la época y el tono de cómo miramos a Facebook y lo que ocurrió con las redes sociales. Creo que con Ethereum hay una historia muy importante y con Vitalik digna de ser contada y digna de llevarla a la pantalla grande. Y la idea de Francisco fue financiar la película con una colección de NFTs. La colección de NFTs, el arte está hecho por un colectivo de artistas latinoamericanos, muchos de ellos cubanos, son 36 artistas que obviamente se benefician con la venta de estos NFTs y ayudamos a sus comunidades, donde hicieron variaciones del logo de Ethereum, que se combinan el fondo con el logo, con el marco y diferentes combinaciones algorítmicas. Hay algunos NFTs que combinan, es la imagen de todo el logo y otros que son más variaciones más raras. Y se lanzó el proyecto en diciembre con el objetivo de tener los fondos suficientes como para poder rodar una película. Estimamos que el precio de una película está en el orden de los $20 millones hoy en día, una película al menos con el calibre de presupuesto de la expectativa de algo construido en Hollywood. Las primeras 2 ventas, a mí fue el primer proyecto formal de NFTs en el que participé como artífice del proyecto, y la verdad que las primeras 2 ventas salieron muy bien. Rápidamente se vendieron casi 400 Ether, ahora está un poco más alto todavía. El floor de la colección pasó de 0,08 Ether y ahora está en 0,3 Ether. Ha ido creciendo el entusiasmo y la adhesión al proyecto. Camila es una periodista que obviamente tiene muchísimos seguidores en las redes y tiene su newsletter y habla de cripto. Y la verdad es que hace unas 3 semanas
más o menos se anunció que incluso la productora de Ridley Scott compró el proyecto para poder hacerlo con todo el conocimiento y toda la calidad que tiene el director de Blade Runner, de Martian, no sé, Ridley Scott es casi uno de los padres de la ciencia ficción en cine contemporáneo, y que se hayan ellos entusiasmado con este proyecto, también creo que queriendo montarse a la ola de los NFTs y de cómo este mecanismo sirve para la producción cultural, me parece algo alucinante. Y obviamente ahora seguramente vendrán más subastas en los próximos meses, hasta llegar a la película. Los que tengan estos NFTs, depende del tipo de NFT, podrán participar de extra, podrán venir a visitar el set. Seguramente haremos muchos eventos cuando se haga la premiere en diferentes lugares del mundo. Estamos soñando con hacer una premiere que venga Vitalik al Luna Park y meter 20.000 personas a ver el estreno. Es un sueño que tenemos. Y por qué no, quizás hasta ir a la alfombra roja y reclamar el Oscar que uno siempre fantasea cuando se mete en algo como el cine. Pero es fascinante. Podrán recorrer el mundo, pero no hay como el Luna Park, nosotros sabemos. Oh, imagínate eso, sería muy lindo. La verdad que es un proyecto que viene creciendo muy bien, y yo estoy francamente muy sorprendido con el mecanismo de los NFT, porque los holders, de repente los que apuestan a esta idea de hacer la película, también pueden beneficiarse si el NFT el día de mañana sube de precio y lo venden. Entonces es como que todos pueden ganar con esto, no solamente... No es como el crowdfunding de antaño, donde estás comprando un producto que no existe y por ahí el producto nunca llega a existir. Creo que acá hay un mecanismo donde no sos solamente alguien que contribuye o compra un producto que no existe, sino que sos accionista del proyecto, sos accionista de la película. Y esa acción, obviamente, a medida que nos acerquemos a la cristalización de la película, intuimos todo que va a ser cada vez más valiosa. Y la verdad que en ese sentido para mí es un descubrimiento los NFTs. Para los que nos están escuchando, entonces la oportunidad, ¿cuál sería el llamado a la acción? Que pueden eventualmente, si les entusiasma el proyecto, ir a OpenSea y ahí están los NFTs, pero están los que ya se han creado y tienen dueño que a lo mejor están a la venta, uno, o dos, van a crear como una nueva edición de NFTs para que haya más participantes, ¿correcto? Se van haciendo sus subastas, donde ahí está la posibilidad de accederlos al mejor precio posible. Esas subastas se van a anunciar en la cuenta de Twitter, FMovie, que es la cuenta donde están todas las novedades respecto a este proyecto. Y después, si no, obviamente pueden comprarlo en el secondary market en OpenSea, donde hay varios en venta. Yo puse algunos en venta para cubrir los costos del desarrollo. No todos, igual la gran mayoría los estoy holdeando para la película, pero bueno, en OpenSea es donde se puede ver la colección, se puede ver cómo subió el precio, y es realmente la primera película que está queriendo armarse con NFTs, está funcionando y Ridley Scott se sumó a la movida, cosa que me parece alucinante. ¿Cuándo se estrena? Aproximadamente. No sabemos, depende del amigo Ridley. Imagino en algún momento entre 2023 y 2024. No dimensiono qué tan difícil es hacer una película porque nunca hice una y no me corresponde a mí dar tal vez como precisiones sobre eso. Sí hay buenos debates sobre quién va a ser de Vitalik, quién va a ser de Camila. Creo que un poco el enfoque del guión es que se haga desde el punto de vista de una periodista que va siguiendo toda la historia. Va a ser interesante. Yo escuché hace poco, me estoy enterando de cosas. Por ejemplo, la actriz del momento, que es Zendaya, cobra $7 millones y 20% de la ganancia de la película. Claramente no nos da el presupuesto, pero bueno, apuntamos a lo más alto posible. Ya tener el compromiso de la productora de Ridley Scott a mí me flipa la cabeza, como dicen en España. ¿Qué dice tu amigo Vitalik del proyecto? Vos sabés que cuando teníamos la noticia, la primicia, le mandé el mensaje a Vitalik. Tipo, che, Vita, interesting news. Parece que Ridley Scott compró los derechos para hacer tu película. Vamos a tener que pensar en quién actúa de vos. Y después le mandé otro mensaje por otra razón. Y le interesó más el otro mensaje que ese mensaje. Yo creo, a ver, con Vitalik debe recibir
si yo sufro en mi pequeñísima escala muchos mensajes por día, no me quiero imaginar lo que debe ser su inbox, y no siempre necesariamente contesta. Sí se lo conté al padre de él, a Dimitri también. Quiero que sepas que va a haber una película sobre tu hijo y demás. Le pareció, dijo, wow, buenísimo. Pero yo creo que también, en algún punto para ellos, obviamente, en la exposición pública y ese nivel de fama, supongo que también representa la necesidad de tomar cierta cautela, cierta prudencia. Hay mucha conversación alrededor de Vitalik de ayudarle a que entienda que cada vez más se está volviendo una especie de celebrity mundial. Y bueno, su vida seguramente a medida que Ethereum y el ecosistema vaya creciendo a nivel global, su vida no va a ser la misma de siempre, donde puede viajar sin que nadie lo reconozca, o donde puede tener mayor privacidad, mayor intimidad. Él es alguien que me parece que curte el bajo perfil a pesar de todo, aunque yo creo que después de la experiencia en Buenos Aires, donde recibió tanto afecto de la gente, también lo vi divertirse con eso y seguramente, nada, cuando vea la película lo invitaremos al Luna Park, desde ya a que venga a la premier con nosotros. Ya es local, en Buenos Aires ya es local. Es recontra local, le encanta Buenos Aires, y estoy seguro que va a volver, no una, sino varias veces. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes? ¿Cuál fue la primera interacción que tuvieron? Más allá del cruce espontáneo en alguna que otra conferencia, yo lo terminé de conocer hace 3 o 4 años. Yo venía trabajando con Glenn Wild. Glenn es un researcher, economista, académico que trabaja para Microsoft, famosísimo por sus papers académicos. Publicó un libro que se llama Radical Markets, donde ensaya ideas liberales para contextos que no son de mercado, como los impuestos o la democracia, ideas interesantes como, no sé, quadratic voting, cosas del estilo. Y yo empecé a colaborar con Glenn cuando vivía en Nueva York. Hicimos el primer piloto de voto cuadrático en los Estados Unidos, trabajando con el Congreso de Colorado. Y gracias a esa experiencia con Glenn, él me invitó a Canadá para presentarle ideas de Radical Markets junto con Vitalik a los parlamentarios canadienses en Ottawa. Y ahí estuvimos, fue un día que estuve las 24 horas con Vita, todo el día hablándole a los parlamentarians que venían a conocer a este genio que es de su propio país. Y ahí descubrí que es un pibe común y corriente como todos nosotros, con un sentido del humor. Si tiras algún chiste sobre el marxismo lo va a cazar y se va a reír bastante. Que se pone, me acuerdo que se puso unos anteojos muy cool. Me hacía gracia cómo era la onda. Me acuerdo que andaba con su mochila. Le pregunté, Vita, ¿qué tenés en la mochila? Me dice, mis 40 litros de posesiones materiales. Con esto viajo por todo el mundo y vivo como nómade digital. Y ahí descubrí una persona increíble, porque todos sabemos, si miramos la billetera pública de Vitalik, que tiene más de $2.000 millones en Ether y que es realmente una figura súper influyente, pero él elige vivir como un monje. Vive con sus sandalias en medias, la mochilita, dando vueltas por el mundo, viaja en coach. Alguna vez en Buenos Aires le llegué a preguntar, como, ¿pensaste en comprarte un avión? Porque estás viajando todo el tiempo, ¿viste?, por el mundo. Me mira así y me dice, the economics of it doesn't make sense. Entonces, es como alguien que realmente no está en esto por la plata, yo creo que está en esto por la revolución, y eso enamora mucho de Vitalik, porque en cada artículo, en cada posteo, en cada reflexión, en cada pensamiento, en cada entrevista, su pensamiento está muy direccionado en cómo usamos estas herramientas para mejorar a la sociedad, para mejorar nuestra comunidad, para dar mejor calidad de vida. Y bueno, yo tuve muchísima suerte en poder conocerlo en ese viaje en Canadá, y ahí quedamos amigos de Telegram. Nos hemos cruzado en sucesivas conferencias, y bueno, cuando vino a Buenos Aires, para mí fue un honor recibirlo y ayudarlo a que tenga la mejor experiencia posible y lo más diversa posible de nuestro país, y al mismo tiempo que nuestro país pueda descubrir una de las mentes más prodigiosas de este siglo. Buenísimo, Santi. Y hablando de cripto y el mundo y geopolítica, ¿cómo pensás que afecta actualmente
el universo de las criptomonedas a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Rusia siendo bañado de transacciones globales, cómo este tipo de cosas afecta a un aumento de la usabilidad de cripto y geopolítica. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el anuncio de la guerra o la declaración de guerra tuvo un par de condimentos que a mí me resultaron llamativos desde el punto de vista de nuestra industria. Uno es que lo primero que hizo el gobierno de Ucrania fue solicitar donaciones por Twitter a su cuenta de Bitcoin, a su cuenta de Ether, y no sé si incluye alguna otra criptomoneda más, pero inmediatamente la reacción impulsiva del gobierno de Ucrania, cuando las papas queman, fue pedir cripto. Fue coordinarse y tratar de recibir apoyo de la comunidad mundial usando cripto. Hoy tenemos muchos gobiernos que en abstracto discuten si tiene que haber un impuesto, si se puede regular, pero creo que si a tu gobierno de repente le tocan los tanques de un tirano como Putin, ahí se ve realmente qué importa. Y la primera reacción del gobierno de Ucrania fue inmediata de solicitar donaciones en cripto. A tal punto al principio se pensaba que por ahí podían no ser ellos, Vitalik incluso había dicho que tengan cuidado en este momento, pero después se confirmó que eran ellos y efectivamente son billeteras públicas además, donde se puede seguir los movimientos de dinero, me parece mucho más auditable que las cuentas públicas de cualquier estado, y eso fue muy importante. También creo que para los refugiados que se están fugando del país, yo esto recuerdo siempre un amigo mío venezolano que ahora vive en Buenos Aires, que cuando se fue de Caracas, en el aeropuerto, él me acuerdo, me mandó mensaje de voz desde el aeropuerto contándome esto, le abrían la valija a todos los venezolanos que se estaban yendo al país y si encontraban algo que se pareciera medianamente al oro, te lo confiscaban. Si encontraban billetes, ni hablar, te los confiscaban. Y mi amigo me decía, agradezco al cielo tener esta tecnología que me permitió irme de mi país con todos mis ahorros escondidos en una clave en mi cabeza. Y creo que para los refugiados ucranianos que desesperadamente tuvieron que abandonar su país de un día para el otro, cripto fue una gran ayuda para mucha de esa gente, y lo seguirá haciendo. Después, en los sucesivos días de la guerra, ver que de repente Occidente sanciona de un plumazo, excluyendo a 180 millones de rusos del sistema SWIFT, y tal vez yo estoy seguro que la gran mayoría de esa gente no es cómplice del tirano. De repente esta gente se vio excluida de un sistema financiero, se vio muy claro cómo los sistemas financieros centralizados tienen un switch y de repente millones de personas ven sus posibilidades marginadas o reducidas por la voluntad de los burócratas de turno. Y en ese sentido también creo que Bitcoin y cripto es un contexto que le da resiliencia y que empieza a marcar cada vez más fuerte esta idea de la separación del dinero y del Estado, que me parece que es un poder que sería importante de quitarle a la casta, como dicen ahora, y que realmente el dinero y el valor y la capacidad de poder producir y el valor que uno genera, el soberano en última instancia siga siendo cada uno de nosotros y no los bancos centrales o las entidades que terminan falseando la moneda en beneficio de unos pocos. Siguiendo un poco Bien. con este tema de la centralización del poder, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo podemos asegurarnos que el futuro de Web3 no termine como el futuro de Web2, que en el fondo, al principio, todos estábamos ilusionados con Internet como democratización y terminó estando concentrado en muy pocas manos? ¿Cómo podemos asegurarnos que no suceda de vuelta lo mismo en el mundo Web3? Es un debate muy interesante ese, porque no creo que la victoria esté garantizada de ningún modo. Si recordamos lo que era el auge de la web en los 90 tenía el mismo nivel de idealismo y era la promesa de que vamos a poder ser todos nuestra propia voz, nuestro propio medio y todos vamos a poder transformar la comunicación. Pero la web falló en dos aristas que nunca terminó de formalizar, como la identidad y la privacidad, y eso condujo a que la web terminara siendo capturada por un puñado de compañías en Silicon Valley que se dedicaron a monopolizar la identidad y a atentar contra nuestra privacidad, a monetizar nuestra privacidad. Y eso repercutió en
en el fracaso, entre comillas, de la web, porque tampoco vamos a negar que la web sí transformó la civilización de forma contundente y nos dio grandes armas para poder expresarnos y para poder fortalecer la democracia y la libertad de expresión, pero quedó claro que hubo un puñado de compañías que son las que hoy controlan gran parte del tráfico de Internet. Piensen que cuando pasamos de Instagram a WhatsApp y de WhatsApp a Facebook, nunca nos fuimos de ningún lado, estamos siempre dentro de la embajada de Estados Unidos. Creo que hoy en la discusión que se da en Web3 y en cripto, hay muchas discusiones económicas interesantes sobre qué puede ocurrir con la concentración de capital económico y cómo esa concentración de capital puede atentar contra el funcionamiento de las redes. Hay una disciplina dentro de Ethereum en general y de los blockchains en general que está tomando cada vez mayor interés de investigadores y demás, que se llama Maximal Extractable Value, que son los robots que tratan de hacer front-running o de anticiparse a las transacciones de los usuarios comunes y al poder anticiparse a la transacción de alguien, poder obtener un rédito económico que termina beneficiando a los mineros o termina beneficiando a quienes implementan estos robots. Y esto del Miner Extractable Value es una disciplina que tiene un debate interesante porque, por un lado, es un atributo de la descentralización que cualquiera pueda correr la computación que quiera, no vamos a censurar determinado tipo de computaciones, pero bueno, hay computaciones que tienen intereses maliciosos y hay computaciones que tienen, obviamente, el beneficio de tratar de ayudar a la gente. Y ese es un debate sobre la ética de que tiene que ver con el desarrollo de este tipo de sistemas, de cómo construir contextos donde estos robots puedan operar, pero que no vaya en detrimento de la experiencia de usuario o de la calidad del sistema, y que no terminen generando nuevos focos de centralización o de concentración de capital económico que pueda atentar contra el funcionamiento de la red. Hay organizaciones como Flashbots que se dedican a investigar y a armar herramientas que ayuden a proteger frente a este tipo de ataques, que son muy valiosas. Pero bueno, es parte del descubrimiento de lo que estamos atravesando en el desarrollo de este ecosistema y de estas tecnologías. Yo soy un optimista, siempre lo he sido y siempre lo seré. Me parece que el optimismo tiene como un anclaje mucho más consistente con la realidad que el pesimismo. No soy un imposibilista, me parece que todo lo que no esté explícitamente prohibido por las leyes de la naturaleza es posible. Es una cuestión de cuándo, no si se puede o no. Y en ese sentido me parece que seguramente encontraremos los medios y las formas de adaptarnos a estas nuevas realidades. Lo que sí creo que es contundente es que cripto es un sistema superador del sistema bancario, que es totalmente opaco y totalmente difícil de auditar y que beneficia a unos pocos por sobre los demás y además extremadamente excluyente. Creo que sí es un sistema superador, pero no podemos perder de vista que la amenaza o la espada de Damocles siempre está ahí y que puede condicionar y transformar las cosas de formas inesperadas. Lo que ocurrió esta semana con Luna y el UST, donde hubo un ataque especulativo económico de gran escala que terminó drenando el protocolo y haciendo a mucha gente perder sus ahorros, es consecuencia de un protocolo que estaba mal hecho, que estaba hecho para el bull market, pero que no contemplaba situaciones adversas de mercado. Y creo que en esta industria tener una capacidad de estar permanentemente con el instinto de entender por dónde puede venir un ataque, por dónde puede venir una situación adversa, es extremadamente importante a la hora de hacer sistemas resilientes. Y esa tradición es fuerte, las conferencias ayudan mucho a contagiar al intelecto, a orientarlo a pensar de esa manera, pero sí, hay que estar vigilante ante este tipo de amenazas. Creo que con Proof of Humanity podemos contribuir a una mayor democratización de estos ecosistemas. Seguramente el día de mañana vendrán soluciones superadoras, porque esto siempre es así, pero bueno, está en cada uno tratar de contribuir algo para que esto sea realmente para el beneficio de toda la humanidad y no replicar los viejos sistemas en todo esto que es tan novedoso y tan potente. Tengo una pregunta que va para los dos, hablando de bear market. Con una mano en el corazón, ¿los afecta o los asusta un poquito
o ya están curados de espanto y vamos, dale que va? Acá me pongo la mano al corazón. No, siempre asusta, siempre asusta. Yo no creo, yo pensaba que iba a llegar un momento en el que estás más allá del bien y el mal, y la verdad que sería hipócrita decir que, ¿por qué asusta? Porque asusta porque ves mucha gente querida que de repente siente un montón de ansiedad, que busca el consejo de uno, o que busca entender qué está sucediendo, que está confundida, que tiene pánico, que no vivió tal vez estas cosas y uno sí las vivió. Entonces, uno aprende sabe atarse al mástil para evitar cualquier decisión en un momento de confusión y de pánico. De hecho, hoy lo hablaba con mi psicólogo, ¿no? Sentirme orgulloso de no haber hecho ninguna venta o de no haber hecho ninguna mala decisión en un momento de tanto pánico en el mercado. No me es fácil, obviamente, tener ese estoicismo, pero es producto de muchos años de decir esto es un déjà vu, esto ya pasó. Cuando se cayó el DAO hack que tuvo Ethereum, estaba pasando esto. Cuando se cayó Gox, estaba pasando esto. Cuando cayó Silk Road, o sea, hubieron varios momentos que se sentía como el fin del mundo. Y en el fondo, en realidad, lo que está pasando es que es verdad que cada vez estos hacks son más grandes, porque cada vez la escala y la capacidad de estas redes, el bandwidth económico es más grande. Y en realidad, la velocidad con la que fracasan estos proyectos ayuda a una purga más rápida y a un aleccionamiento más rápido de qué es qué cosa, qué vale, qué no vale. Y eso creo que termina robusteciendo y ayudando a las cosas que efectivamente valen y están bien hechas y fueron bien armadas y llevan varios años road tested en contextos difíciles de sobrevivir. Pero no, yo no creo que sea, siempre emocionalmente te involucras porque afecta, no afecta a uno, afecta a todos. Sí, totalmente de acuerdo, Santi. En mi caso pienso que por supuesto que es malo porque genera mucha más incertidumbre y mucha gente que estaba entrando al mundo cripto tenga esta experiencia de esta fragilidad, pero lo que animo a todos es a construir, o sea, los momentos más de valle como va a ser que se vienen en los próximos meses, es para construir. En nuestro caso, o en mi caso desde Sensei Node, justamente estamos construyendo una red de nodos para distintas blockchains, Ethereum entre ellas. No sé si sabías, Santi, que del total de Ethereum nodes en el mundo, menos del 1% está en América Latina, pero más del 9% de las transacciones suceden en la región. Muy Entonces, bueno. para ayudar a la descentralización real y genuina a la cual aspiran estas blockchains, es que desde Sensei Node creamos los nodos. Entonces, en este momento, justamente es la oportunidad de construir en un bear market como esos nodos, porque sí estamos convencidos que depura, como bien decimos, y que aleja a la timba financiera que promete tasas imposibles de cumplir en el largo plazo, como era el caso de Terra, vía Anchor. Entonces, van a quedar los protocolos fuertes. Yo no tengo duda que Ethereum va a ser como ese sistema financiero paralelo al sistema tradicional. Y lo que sucede este año, que va a venir el merge, que es pasar Ethereum de Proof of Work, que está migrando a Proof of Stake, va a generar para fin de año una red muy robusta donde mucha gente quiere hacer staking, ¿no? En estos nodos que se crean hay que dejar una garantía de 32 Ethereum, que es stakear esa garantía, de manera tal que uno garantiza que el nodo va a validar y va a correr bien. Y la propia red paga una recompensa por un incentivo para que uno pueda crear más nodos. Entonces, de manera tal que me imagino un escenario a fin de año con cientos de nuevos Ethereum nodes en Latinoamérica y mucha gente stakeando, poniendo de garantía esos Ethereum. Así que creo que esa red paralela, como vos siempre decís, Santi, yo me quedé con eso hace unos años, cuando no hay que intentar cambiar el sistema tradicional, sino crear uno paralelo. Eso creo que es lo que está haciendo Ethereum. Time to build. Exacto.
Santi, ¿qué es algo no negociable en tu vida? Así haciendo un volantazo. No negociable. Hay cosas que son no negociables, sí. Eso estoy seguro de que es material no googleable por ahí. Tengo el recuerdo de decir la expresión esto no es negociable en momentos de mi vida, pero creo que, a ver, hoy para mí como un principio muy importante y que valoro mucho y que me ha dado mucho es construir software de código abierto. El código, el conocimiento tiene que estar a libre disposición de todos. Los que crecimos en los 90 y vimos a Bill Gates construir su gran imperio, era a base del hecho de que el código fuente de Windows era propiedad intelectual de Microsoft, y lo que nos daba al resto de la gente era el código de máquina, que obviamente es imposible de leer para un humano. Y creo que en los últimos 20 años lo que ha hecho grande, o en los últimos 30 años lo que ha hecho grande a Internet, a la web, a Bitcoin, a Ethereum, es el hecho de que estas tecnologías fueron construidas con código abierto. El código abierto representa una gran oportunidad para los países como Argentina o como regiones como Latinoamérica, porque cuando se construye con código abierto todos arrancamos desde la misma línea de partida. En el Silicon Valley antiguo, obviamente las grandes compañías que tenían el código tenían una ventaja enorme por sobre la competencia porque gozaban de ese conocimiento de forma privada. Pero ahora que estamos en una época donde el ecosistema de Internet, de la web, las diferentes aplicaciones se construyen de forma abierta y el código en algún punto se volvió como un commodity, porque cuando uno hace un contrato inteligente, quizás más importante que programarlo es copiar el código correcto de otras cosas que ya fueron probadas y testeadas. Creo que ese espíritu beneficia mucho a los países en vías de desarrollo que tal vez no tienen la capacidad de poder hacer cosas con alta capitalización o acceder al venture capital o acceder al talento concentrado o exclusivo que conoce algo, sino que al ser abierto uno construye en comunidad, uno construye entre colegas, uno habla con diferentes personas donde nadie está escondiendo su idea, sino que al contrario, mientras más público seas con la forma en la que construís, la forma en que compartís, la forma en que mostrás lo que haces, más te vas a sorprender de la gente que por ahí puede interesarse y querer ayudarte. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales Argentina, por ejemplo, hoy es uno de los principales productores de contratos inteligentes del mundo, porque esa es una categoría que se construye en código abierto. Y eso ha permitido que el talento que hay en el país, también por una cuestión de necesidad, asumo, de querer ayudar a nuestra comunidad con la inflación que hay y demás, fue una razón estratégica por la cual hoy Argentina produce tecnología de nivel global, de escala global, porque ese conocimiento, lo mismo ocurre en India. En India también hay muchísimo talento que está produciendo contratos inteligentes y es una emergente de la virtud que tiene producir y crear con código abierto. Entonces, yo desde hace 10 años más o menos, cualquier intento de producir de forma privada las cosas y te diría que cuando arranco un proyecto lo primero que hago es tuitear, contar lo que voy a hacer y poner la dirección de un repositorio en GitHub para el que quiera mirar lo que estoy haciendo lo pueda mirar, y el que me quiera preguntar, si algún estudiante quiere aprender o si algún colega quiere ayudar, lo puedo hacer sin mi permiso y tratar me gusta mucho esto de compartir en Twitter, uy, estoy haciendo esto y me equivoqué con esto, y los programadores por ahí que me siguen les divierte el hecho de construir en público también, no solamente que el código sea público, sino construir públicamente. Y eso me parece que ha sido muy beneficioso para los países como el nuestro. Muy beneficioso, y creo que es como ganar una carrera en buena ley, ganar una carrera sin ventaja. Y la estamos ganando. Esa es la gran sorpresa que me llevo de estos últimos años, es que estamos en una era dorada del software nacional, y anhelo que esta era dorada dure muchas décadas más. Proyecto sin código abierto es sketchy, un poquito. Y ¿qué estás queriendo esconder, no? Sobre todo cuando se trata de criptografía, las reglas tienen que estar muy claras porque si no es todo muy sospechoso. Muy bueno. Bueno, voy con otra pregunta así.
¿qué es lo más valioso que le estás inculcando a tu hija Roma? Mira, mi hija tiene 6 años ya, está terminando primer grado, se empieza a dar más cuenta del mundo alrededor suyo, más allá de los unicornios y de las hermosas fantasías que vive una chica de 6 años. Y yo creo que con Roma va a pasar algo, espero que pase algo parecido a lo que me pasó a mí con mi madre, que yo crecí con una madre emprendedora que tenía una fábrica de pantuflas en Palermo, y por ahí no necesariamente tenía el tiempo para dejarme en algún lugar con algún amigo y me iba yo con ella a la oficina y yo me quedaba jugando con alguna computadora mientras ella trataba de colocarle pantuflas a Carrefour o lograr la licencia de los superamigos para poder tener un poco de valor agregado a una toalla que se pone en un pie. Y crecí muchos años viendo de muy chiquito, a la misma edad que tiene Roma hoy, viendo a mi madre emprender. Además, madre que trabaja, madre que emprende. Y cuando sos chico, te da un poco celos del hecho de que por ahí no va a todas las reuniones de padres del colegio, no está tan involucrado. En mi caso, yo ya era el tercer hijo, entonces ya estaban más cansados. Pero después de grande, digo, wow, crecí, sin darme cuenta, estaba creciendo en una pyme, donde estaban tratando de armar un producto y eso inconsciente o conscientemente te entra. Y Roma tiene la suerte de que tiene 2 padres que son emprendedores, que los dos también, la suerte estrambótica de que los dos trabajamos desde nuestra casa. Entonces ella sabe cuando estamos en un call, en una reunión y demás, y nos ve trabajar, nos ve hablar de estos temas, nos ve hablar de tecnología. Y más yo a veces intento explicarles, ¿vos sabés qué hace tu papá? Sí, programador. ¿Y sabés lo que es programar? Y por ahí me dice, no, papá, no me aburras, ¿viste? Los hijos siempre se rebelan un poco con los padres, pero creo que inconscientemente le va a terminar entrando un poco todo esto, y quizás el día de mañana, si no quiere hacerlo, estará perfecto también, pero que tenga un poquito del espíritu emprendedor para encarar cualquier cosa en la vida, en esta vida de tanta incertidumbre. Creo que los emprendedores, sobre todo en la juventud, es muy importante tomar riesgos y animarse a pensar diferente, como decía Steve Jobs. Y creo que a Roma le va a quedar algo de eso, espero. Muy bueno. Y si tuvieras que decir, ya que estamos hablando de sensei, ¿no? ¿En qué te consideras un sensei? Vos sabés que a mí me enseñó computación cuando yo tenía 8 o 9 años. Mi primo, Francisco Kensky, que quiero mucho, tiene 10 años más que yo, Fran, entonces yo tenía 8 y él tenía 18. Y me acuerdo que me dio mi primer clase de computación. Y en esa primera clase, me acuerdo lo primero que me dice es, bueno, acá tienen el monitor, acá tienen el teclado y esta es la computadora. La computadora es donde se procesa toda la información, el teclado le escribe y le habla a la computadora y la computadora después lo muestra en el monitor. Eso fue literalmente lo primero que aprendí de computación. Y me acuerdo de decirle, para. La computadora no está adentro del monitor. Es esta cosa que está acá al lado, no es lo que está dentro del monitor. No, es esto que está acá al lado. Y ahí como decir, uy, ¿qué es esto que está acá al lado? Y esa fue mi primera lección. Fran me dio varias lecciones después, y después yo iba a su casa, porque él tenía una computadora mejor que la que yo tenía en mi casa, y me quedaba en su casa escondido los viernes y los sábados, escondido en la casa. Mis tíos y mis primas preguntaban dónde está Santiago, nadie me encontraba, estaba en la cucha de Francisco usando su computadora. Y a Francisco desde esa época que siempre lo apodé Sensei. Siempre le digo mi sensei. Qué bueno. Es como un apodo de toda la vida. Cuando le digo Sensei, ¿cómo estás? Es recordando a ese primer profesor de computación que tuve, que bueno, me cagó la vida, francamente. Porque después nada volvió a ser lo mismo después de ese día. Y creo que es un lindo concepto el del maestro que quiere enseñar, que quiere devolver un poco de lo que aprendió. Hoy yo estoy en una etapa ya mucho más madura de mi vida, tengo 38 años,
y hablo de estos temas cotidianamente todos los días por las redes. Recibo muchos mensajes de jóvenes estudiantes, gente que por ahí está queriendo ver si además de estudiar administración de empresas, estudia algo de programación, o alguien que ya es un profesional y está viendo si tiene sentido para un abogado aprender a programar, u otro que viene con alguna consulta puntual de Solidity o de JavaScript. Y la verdad es que me doy cuenta que la vida que tengo hoy, o cuál es mi verdadero gran oficio, en el fondo es un poco el oficio del maestro o del docente, que está a través de las redes sociales, o a través de un podcast, o a través de clases virtuales, o a través de una consulta telefónica de alguien que quiere resolver algún tema puntual. Todos los días de mi vida estoy explicando algo de computación a alguien, así como hay otros que también me lo explican a mí, pero es como una cosa muy crónica ya de mi día a día. No sé si llego al nivel sublime de un sensei iluminado en la montaña que puede iluminarnos a todos, creo que estoy lejos de eso, pero sí me doy cuenta que ejerzo la docencia, es como quizás lo más central que hago a nivel oficio con todo esto, porque bueno, es una época donde hay mucha información, mucha confusión o desinformación, y creo que las voces que ayudan a ordenar y a explicar un poco todo son muy necesarias. Muchas gracias, Santi. La verdad que Un un placer placer escucharte. Sí, fue un Espero lujo que haya tenerte. habido mucha información no googleable. Vamos, Sensei. Vamos, Vamos, Sensei. Sensei. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, con esto ya vamos terminando. Santi, nos encanta compartir con vos. Siempre que generás un nuevo punto de vista, una nueva idea en nuestras cabezas. Así que espero que todos los que nos escuchen también les haya sido enriquecedor. Así que bueno, Nieves, muchísimas gracias. Santi, muchas gracias y espero vernos pronto. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima y los espero en Madrid cuando quieran. Espero que pronto. Adiós. Adiós, muchas gracias. Chao, chicos.